Hace un tiempo platicamos con Lorena Villavicencio, quien era diputada del PRD en ese momento, después de Movimiento de Regeneración Nacional, y hablábamos sobre el tema de la homofobia y de los crímenes de odio en México. Y en esa charla nos dio cifras, nos dio datos en torno al lugar que tenía México a nivel mundial en materia de crímenes de odio, solo por debajo de Brasil. ¿Qué dice esto de nosotros como país, como sociedad? Se encuentra aquí en el estudio, por supuesto, de la Octava, Gerardo Sánchez, periodista independiente. Gerardo, un verdadero placer, un honor para mí recibirte y platicar contigo a nombre de Julio. Bienvenido. Pues yo de entrada te preguntaría, ¿de qué tamaño es el tema de los crímenes de odio en México? Es que creo que ese es el tema, el gran tema. No saber cuál es el tamaño real. Tenemos aproximaciones. Un poco lo que ha venido ocurriendo es que desde hace poco más de 25 años, organizaciones internacionales, Letra S, que es una ONG de la sociedad civil, han venido haciendo una recapitulación de este delito y de este tipo de fechorías, pero lo han hecho con sus propias herramientas, con sus propios recursos, limitados por supuesto, porque aquí quien tendría que tener una métrica concreta es el Estado y no existe. De hecho, un poco lo que vengo a compartirles con ustedes acá es este reportaje que emprendí yo a manera como independiente, como periodista independiente, y después la agencia del Estado Notimex lo retomó un poco para darle visibilización, para publicarlo, nos apoyó para la visualización de los datos, etcétera. Y es que este reportaje justamente traía esta inquietud desde el olfato periodístico, ver de qué manera el Estado tenía conciencia del crimen de odio por homofobia en México. Y la verdad es que es sorprendente porque ese reportaje se divide en tres partes. Y estos hallazgos, que tiene que ver con tu pregunta de cuál es el estatus, nos revelan ese estatus desde el Estado. Por ejemplo, hay estados. La primera parte se hace una revisión de todos los códigos penales locales y cómo esos códigos penales perciben el concepto diversidad, como en cualquiera de sus definiciones, porque ya sabes que luego los términos legales son complejillos, pero bueno, en términos como, concretos, ¿no? ¿Cómo asume el Estado el concepto LGBT? Hay estados que son preocupantes, por ejemplo, está Baja California y Guanajuato, que son estados que prácticamente tienen invisibilizada a la población LGBT. Entonces ya deja tú... ¿Guanajuato cuál? Guanajuato y Baja California. En Baja California no hay ni feminicidios, Sí, ni crímenes de odio, sí, ni nada. ahí es como no pasa nada. Entonces, ya deja tú que en estos estados se cometa una sanción o se cometa un delito, un homicidio de odio contra población LGBT, pero tortura, desaparición forzada, robo, acoso, todos estos delitos que se han venido denunciando desde organizaciones también locales, por ejemplo. Aquí tenemos un foco rojo de alerta en esos dos estados, por ejemplo, porque pues, hay una invisibilización. Y ya yéndonos a la parte del homicidio de odio, pues se pone un poco más complejo el asunto. El homicidio de odio por homofobia es un cóctel de delitos, dicen los expertos. Es un cóctel de delitos porque no es nada más la privación de la vida de la persona. Implica lesiones, implica robo, implica saña, implica una serie de elementos. Sí, matarte por ser quien eres. Es terrible. Y entonces, y se le dice odio porque hay otros condimentos por ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando teniendo esta definición del delito, igual tú te pones a buscar y, por ejemplo, solo 2 estados castigan las lesiones que se cometan en perjuicio de una víctima por su condición, por su orientación sexual o por su condición LGBT. Hay las cifras, por ejemplo, de organizaciones mundiales y Letra S, como te digo, nos dicen aguas. Dentro de la población LGBT hay está la comunidad trans o mujeres confirmadas. Y se estima que, por ejemplo, la esperanza de vida de una persona con esas características es entre los 29 y los 35 años en América Latina. Caray. Imagínate que estamos viviendo en tiempos de tecnología, de medicina, sí. de avances, y hay un sector de la población que tiene una esperanza de vida
como si Medieval. estuviéramos viviendo Sí, en totalmente. 1810. Sí. Entonces, eso preocupa porque una de las causas o condiciones por la cual este tipo de personas tienen esta esperanza de vida es el homicidio de odio. Y aquí, por ejemplo, 20 códigos penales y el Código Penal Federal ignoran el término identidad de género. Entonces es un problema porque vemos como desde el Estado Sí, claro. hay una ignorancia sobre los asuntos que competen a una población que está vulnerable. Y tú me puedes decir, pero a ver, Jerry, hay marchas, hay visibilidad, desde las redes sociales, por supuesto que hay una visibilidad impresionante que antes de otra forma no hubiera podido Sí, claro. ocurrir, pero creo que sí vale la pena pues no quitar el dedo del renglón y tratar de pues hacer un llamado a los responsables de hacer las leyes para que tengan una conciencia de que, pues bueno, están representados en los intereses de la población y de la población en general, ¿no? Entonces hay un poquito como el llamado es a eso. Por ahí los expertos a los que entrevistábamos me decían es que pues existe una especie de homofobia de Estado o una especie de homofobia burocrática, porque los tomadores de decisiones... En muchas ocasiones. Sí, entonces los tomadores de decisiones no están haciendo su chamba, entonces van y asumen roles de tomador de decisión, pero lo hacen sesgado, lo hacen con un tema de homofobia. La segunda parte de este reportaje, que por cierto lo pueden ver en Notimex y lo pueden consultar ahí en la página de Notimex, tiene que ver con los crímenes. Hay solo 14 estados que sí castigan el crimen de odio. Y más que castigan, agravan la pena, porque el delito de homicidio sí se castiga, Claro. pues, pero el tema de que se agrave, se hace ahí la diferencia. Entonces, hay solo 14 estados que agravan la pena. Y cuando se les pregunta, tú dices, bueno, por lo menos, ¿no? Aquí está ocurriendo algo. Sí hay gobiernos que están preocupados por el asunto. Entonces, cuando se les pregunta a esos estados el número de cifras que tienen, porque es ahí también donde hay un tema que preocupa, que desde el Estado no se generan cifras sobre este tipo de delitos. Y entonces luego no se permite hacer un diagnóstico efectivo de la problemática. ¿Cómo vas a combatir algo si no sabes ni siquiera el tamaño del que es, no? Sí, Y sí. aquí me llama mucho la atención cuando vas a conocer las cifras, cuando vas a conocer precisamente los estados. Tanto Guanajuato como Baja California son dos entidades con sociedades conservadoras. Dos entidades, en el caso concreto de Guanajuato incluso, en donde uno se topa de repente con un peso muy específico en las políticas locales hasta de la propia iglesia. ¿Qué tanto nos topamos con autoridades, ya lo mencionabas en parte, pero autoridades que no están interesadas en combatir esto? O sea, porque hablamos, faltan números, faltan cifras, pero ¿hace cuántos años no se ha estado hablando de este tema? Y a mí, de verdad, te soy honesto, me indigna mucho darme cuenta que no se tipifica igual, no se le pone el mismo interés, se justifican diciendo, es que pues así viene, es que ¿qué quieres que haga si el reglamento, la ley no me permite tal cosa? Hay este desinterés por parte de la Y no autoridad. Cifras, no contabilización, No contabilización que es muy importante. cifras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se violan recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que bueno, el hecho que el Estado no brinde cifras sobre este tipo de delitos es que se está cometiendo una especie de violación a los derechos. Y fíjate, es interesante ahondar en este debate y sumar a las ideas, porque tú me dices, bueno, es que ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Y me preguntas el caso de estos dos estados. Yo te pudiera decir que con base en la experiencia de este ejercicio periodístico, lo que los expertos llegaban a concluir de manera en conjunta es que sí, estos estados que comentas son conservadores, pero al final del día creo que México es un estado profundamente conservador en general. La comisión... Yo iría un poco más allá, Jerry. Para mí es un país hipócrita en muchos sentidos. Pues sí, por ahí dicen que la doble moral de México, ¿no? Que se permiten unas cosas y otras no. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una encuesta
hace algunos años y decía que la mitad de la población en México no aceptaría en su casa una persona que convivir adentro de su casa con una persona LGBT. Entonces, creo que eso nos puede dar una idea de cómo estamos. La tercera parte de este reportaje es bien interesante porque se hace un comparativo a nivel internacional. Y un poquito creo que también esto nos va a responder a esta pregunta porque se hace una lista, hay una organización que enlista todos los países que criminalizan el crimen de odio por homofobia y los que no. Y entonces, con base en este listado, se hizo un comparativo con desarrollo humano, con desigualdad y con corrupción. Y existe una tendencia, la gente puede ver que nos escucha y se meta ahí a la página de Notimex, existe una tendencia en los países más desiguales, en los países más corruptos y en los países más subdesarrollados a no criminalizar el crimen de odio por homofobia. Entonces, eso nos da una idea de cómo tiene que ver este crecimiento de derechos, este empuje de derechos con otro tipo de avances en lo económico, en el desarrollo, en lo no corrupto. Entonces, vaya, como país estamos reinventándonos todos los días. La apuesta, pues bueno, por lo pronto de los ciudadanos comunes y corrientes está en que mejore este contexto en el que estamos, porque la violencia está generalizada. Antes de empezar la entrevista hablábamos de, pues ante un escenario de violencia generalizada, pues bueno, ya, ¿qué más da? La normalización, efectivamente. ¿Qué más da ponerte a ver si fue por un crimen de odio, o si fue un feminicidio? Y eso creo que es lo que debemos de evitar. Eso es lo que yo creo desde los medios de comunicación. Y de hecho te aprecio muchísimo esta invitación. Que no se pierda el hilo, que no se pierda el dedo del renglón. Y que pues bueno, que se tenga que hacer la tarea quien la tenga que hacer. Claro. Y pues bueno, desde el Foro Periodístico aquí estamos pues mostrando esto que pasa. Ahorita que hablabas a nivel internacional, ¿qué tanto se ha avanzado precisamente en la lucha en contra de los crímenes de odio? En tu investigación profundizaste por ahí, ¿qué tanto se ha ido avanzando? ¿Qué tanto los países que antes eran un problema ahora ya no lo son? ¿Por dónde va? Ahí va, mira, hay casos, por ejemplo, el FBI tiene un protocolo para identificar crímenes de odio por homofobia. Y eso, pues bueno, habla de que hay una preocupación, de que se está visualizando, pero híjoles, hay estados hay casos que desde el estado son terribles, ¿no? De entrada es un delito tener una preferencia sexual diferente a la heteronorma. Entonces eso ya habla de que está terrible. Y eso normalmente lo vemos, se puede ver en países musulmanes. Hay por ahí, se supo que en Egipto, por ejemplo, ya ves que ahora están las aplicaciones de contactos y de ligues. Y entonces hay una aplicación de ligue específicamente para gente diversa. Y en Egipto, por ejemplo, el Estado filtró perfiles. Y entonces si alguna persona se ponía a ligar o llegaba a ligar con esos perfiles y entablaban, que es lo que normalmente pasa en este tipo de plataformas, una cita, irse a tomar un café, conocerse, etcétera, pues entonces hacían como especie de redadas y entonces está terrible. Y entonces la policía hacía este tipo de redadas y a la persona que llegara a esta cita, pues bueno, se le apresaba. Entonces está complejo. Creo que hay un discurso también internacional en donde hay casos de éxito, donde hay, por ejemplo, mira, el discurso del gubernamental es muy importante para hacer cosas, para hacer el cambio, claro, para transformar. No es lo mismo que un Justin Trudeau salga a pedir perdón a la población LGBT por el daño que se le ha hecho, y me parece que eso pasó como hace 2 o 3 años, sí. ¿No? Que sale públicamente en un discurso como jefe de Estado a decir, claro, oigan, aquí ha habido un tema hacia una población, hacia un grupo de la gente que se les ha vulnerado en sus derechos y se le tiene que pedir perdón desde el Estado, ¿no? Pero están las contrapartes, por ejemplo, y vemos a un ultraderechista, que es el presidente brasileño, que sale a decir
que es un personaje terrible, Jair Bolsonaro, que sale a decir que prefiere a su hijo muerto antes que verlo como como miembro de una población LGBT. Y entonces es cuando dices, ay, a mí, ¿sabes qué me llama mucho está la complejo. atención? Incluso trayéndolo a México. Y no sé, amigo de la octava, yo sí le sugiero que si usted, por ejemplo, dice, no soy homofóbico, pero ahí se detenga. Ahí se detenga, porque lo que va a decir es lo peor que puede ser. Siempre va a haber un respeto, ya ni siquiera es un tema para mí, fíjate, de tolerancia, digo que es una cuestión de respeto. Es una cuestión de respetar una diversidad, de respetar la forma de pensar, de actuar, de ser de alguien. Sí. Y de repente en México escuchamos mucho este discurso, que dice, yo no soy racista, pero yo no soy homofóbico, pero yo no soy misógino, pero... Y yo siempre he creído que después de ese pero viene una de las expresiones más homofóbicas, racistas y misóginas que uno puede hacer, porque estás justificando violencia en contra de otro ser vivo. Estás justificando agresiones en contra de otra persona simplemente porque piensa, actúa y es diferente a ti. Entonces, a mí me llama, te lo platicaba en el corte, me llama mucho la atención eso como sociedad. Nos cuesta mucho trabajo aceptarnos como una sociedad homofóbica, como una sociedad racista, como una sociedad que está normalizando los crímenes de odio, porque he escuchado gente, perdón que lo diga así, pero expresiones de verdad en lo personal, y perdón que personaliza, lamentables, que pueden justificar hasta un crimen de odio. Sí. Entonces dices, caray, ¿qué tipo de sociedad somos? Híjoles, pues yo creo que aquí la apuesta tiene que ir hacia un crecimiento en conjunto, hablarlo, para empezar a hablar de estos temas, ¿no? Ya no dejarlos en lo oscuro, en lo donde no se vea. Creo que eso es un paso importante. La otra, hablas de algo muy poético o ingenuo, si tú quieres, pero al final del día es que somos eso, somos seres humanos. Y ahorita estamos, el mismo aire que respiras tú, que respiro yo, que respiran los compañeros del set. Es que no hay una dosificación para ti, claro, porque vienes de rojo, para mí porque vienes de blanco. No, es como... pues ya pararle un poquito a la violencia, pararle un poquito a esta estructura que hemos estado cargando como especie de entrada. Y ahora en México como sociedad, pues bueno, que el horno no está para bollos, ¿no? Dirían por ahí. Entonces, sí, hacer esta reflexión, ¿no? De comenzar a respetarnos. Y aquí este llamado, por ejemplo, desde este ejercicio periodístico va desde el llamado, desde el Estado, ¿no? Desde el Estado, oigan, aguas, aquí hay un semáforo en alerta. Señores legisladores, pónganse a hacer su trabajo, pónganse a homologar. Eso yo creo que es como una parte de las conclusiones que deja este trabajo, que es la homologación de la ley, la homologación de que el delito por odio, por homofobia, por lesbofobia o por transfobia tiene que estar homologado. Y entonces tiene que haber un ejercicio colaborativo entre legisladores, entre ONGs, entre gente que le ha venido dando seguimiento al caso para que indiquen cómo es un delito por odio, ¿no? Por homofobia, qué condiciones tiene, cuáles son las características, si bien son lesiones, es robo a la propiedad, acoso en otros casos, ¿no? Esa es como por la tarea hacia los legisladores. Totalmente. Los ejecutivos locales y federal eventualmente tendrán que hacer un trabajo de revisión, porque hay herramientas. Hay 2 protocolos, por ejemplo, que han firmado procuradurías, por un lado, procuradurías y fiscalías, y por el otro, poderes judiciales locales, pero parece que están de adorno, no los usan, porque al preguntarles para este trabajo, ¿tú cómo identificas o cuál es tu protocolo a seguir para saber que hay un delito que tiene que ver población LGBT involucrada? Entonces, ninguna de las procuradurías o fiscalías locales ni poderes judiciales reconocieron usar este tipo de protocolos, y pues bueno, está terrible. Letra S, por ejemplo, recién hizo un informe donde dice que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el más letal para la población LGBT. Entonces, bueno, ahí están los datos, ahí están las cifras.
Hay que Rápidamente, ponernos a dinos, ¿en chambear. dónde lo bajamos? ¿Dónde lo vemos? Véanlo en la página de Notimex, Ajá. notimex.gov.mx, y ahí pueden conocer más de este proyecto. Gerardo, Jesús, un placer, gracias. un honor para mí Gracias. platicar Sí, contigo. muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más.